La consola más popular de Sega, la Genesis o Mega Drive, tuvo una feroz batalla en los años 90 con su principal rival, la Super Nintendo, la famosa guerra de los 16 bits. Esto no solo se reflejó en sus juegos, sino también en mostrar lo que era capaz de hacer cada una, deleitándonos con muchos efectos gráficos con el fin de convencer al público videojugador que cada compañía no solo era capaz de igualar lo que hacía la otra, sino también en algunos casos superarla. Ya mucho tiempo ha pasado desde entonces, y aunque parezca mentira, la 16 bits de Sega sigue más viva que nunca, siendo uno de los sistemas favoritos de la escena homebrew. Esto ha hecho que hayan surgido nuevos motores de desarrollo y trucos gráficos que permiten hacer cosas inimaginables en la época para esta consola. Así que hoy veremos unas cuantas demostraciones técnicas que enseñan lo que es capaz de hacer esta máquina. Por lo que vamos ya, sin más preámbulo, comenzamos. Antes de empezar, debo aclarar que no soy ningún experto en programación de videojuegos, así que trataré de explicar todo lo mejor que pueda. Si había un truco gráfico que fue muy vanagloriado en la época, es el famoso modo 7 de la Super Nintendo, el cual consistía en aplicar efectos de rotación y escala a una capa de fondo, simulando un pseudo 3D a base de sprites. Esto lo hacía la máquina por hardware, es decir, ya lo tenía implementado en su sistema. Los poseedores de la 16 bits de Nintendo se jactaban de que eso era algo que solo esta consola era capaz de hacer, cuando no era así. La diferencia es que las demás máquinas tenían que hacerlo mediante rutinas de programación, es decir, post-software. F-Zero fue un título que hizo un uso extensivo de esta técnica. Los poseedores de una Sega Genesis pensaban si eso era posible en sus máquinas, pues el programador y paisano venezolano Gasega68K se puso a la tarea de crear una demo del F-Zero, pero para la Genesis, con unos resultados más que dignos. Un pseudo modo 7 bastante logrado, con una tasa de cuadros que se mantiene en los 28 a 29 frames por segundo. Hubiéramos querido que esta demo hubiera terminado en un juego completo. No contento con ello, también realizó otra demostración, esta vez de un título estilo Mario Kart, pero con Sonic como protagonista, que nada tiene que envidiar al título de carreras del fontanero, también con un desplazamiento de la pista al estilo modo 7, que se mueve muy suavemente. Sin duda, otro momento importante en la batalla de los 16 bits fue cuando Nintendo lanzó al mercado el Star Fox, con sus revolucionarios gráficos 3D poligonales, potenciados gracias al uso del chip Super FX. Sega respondió con la conversión de su potente arcade de carreras Virtua Racing para la Genesis, incorporando también un chip de apoyo, el SVP o Sega Virtua Processor. Sin embargo, ya habían juegos poligonales en la consola que no necesitaban esa clase de hardware extra, demostrando la potencia del procesador de la máquina, el Motorola 68000. Para muestra, un botón, el mismo Gasega68K está haciendo un port del primer Star Fox para la Genesis, sin recurrir a ningún chip gráfico adicional, dando como resultado algo realmente impresionante, tomando en cuenta en la máquina donde está funcionando. Aunque la tasa de cuadros no es muy alta, es un claro ejemplo de las capacidades 3D de la 16 bits de Sega. Aún así, hay algunos aficionados que han ido mucho más allá, haciendo demostraciones técnicas que te dejan con la boca abierta, como por ejemplo esta figura del Spider-Man hecha por el usuario Project68K, que simula ser en 3D utilizando para ello muchos trucos gráficos. O este desplazamiento por un entorno totalmente poligonal, en la demo llamada MD Nick, creado por Titan, dejándonos asombrados por lo bien que se mueve todo, verdaderamente increíble. Un tema que también ha generado debate es la cantidad de colores que es capaz de mostrar la Genesis en pantalla, y aunque es verdad que su paleta es más limitada, utilizando algunos trucos se puede aumentar el colorido. Un ejemplo lo vemos en esta demostración de una pecera hecha por Martin Reimer utilizando el motor Scorpion. Pero de nada sirve tantas pruebas de rendimiento si no se le consigue un uso práctico, así que veremos a continuación algunos juegos en desarrollo que los utilizan.
Empezamos con Hover Tank Stream, creado por Dogstone Studios, un shooter isométrico en desarrollo en donde el tanque protagonista está hecho de forma poligonal, dándole un toque distintivo. Seguimos con un par de títulos que utilizan cada uno una técnica distinta. El primero es el Arcagis Revolution, otro shooter, esta vez de vista cenital, en donde se ha usado un sistema de rotación del escenario al estilo modo 7 de la Super Nintendo, y que se mueve con una increíble suavidad. El mismo lo podemos girar con los botones A y C. Por cierto, también incluye voces digitalizadas. El título es entretenido y se juega bastante bien. Y de la misma compañía tenemos el Arcagis Escape, el más asombroso de los dos, ya que nos encontramos ante un juego 3D de primera persona, pero esta vez no estamos hablando de polígonos sino de voxels, que es una forma de generar gráficos tridimensionales usando cubos o cajas. El resultado es verdaderamente increíble, aunque a veces se puede poner algo confuso, aún así es un gran logro técnico y puede mejorar aún más ya que sigue en desarrollo. Finalizamos con un proyecto que rompe varios límites en la 16-bit de Sega. Nos referimos a Loop to Hive, un shoot 'em up de scroll horizontal que pretende sacarle todo el jugo a la consola. Y es que el juego no solo es capaz de mostrar en pantalla cientos de sprites, sino también una cantidad de colores simultáneos increíble, superando la barrera de los 64 colores, e incluso más que al Toy Story, sumando a ello efectos descalados de sprites, todo ello al mismo tiempo. Esperamos con impaciencia la culminación del desarrollo de este juego, que se tiene planeado para el 2026. Y con Loop to Hive ponemos punto y final a este viaje por los prodigios técnicos que está logrando la Sega Genesis. En conclusión, es asombroso como una máquina, con más de 3 décadas y media a sus espaldas, sigue dando de qué hablar, gracias a una comunidad que la mantiene viva y que busca llevarla a niveles que nunca hubiéramos imaginado en la época. Si me hubieran dicho que 37 años después de su lanzamiento iban a seguir llegando más juegos y cada vez mejores, no me lo hubiera creído. Veamos con qué nos siguen sorprendiendo los aficionados en los próximos años. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos logros técnicos en la Sega Genesis Mega Drive? ¿Te han dejado asombrado? ¿Te preocupa que la consola explote? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.